Una de las preocupaciones actuales en nuestra sociedad, cada vez más diversa, son los delitos de odio. ¿Pero qué son exactamente? ¿A quién involucran? ¿Y cómo actúa la Policía Nacional? Salimos de dudas con Carlos Franco, delegado de Participación Ciudadana de este cuerpo. Buenos días. Hola, buenos días. Para empezar, ¿qué es un delito de odio? Nos podemos hacer una idea por esa nomenclatura, pero exactamente, ¿qué se considera delito de odio? Bueno, pues un poco la definición que manejamos es la que nos da la ORCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que sería un delito de odio, aunque sea ponernos un poco técnicos, es cualquier infracción penal que se realiza contra personas o cosas motivada por la pertenencia de la víctima a uno de los grupos objetivo. Claro, luego tenemos que hablar de qué grupos objetivos, porque no toda persona puede ser víctima de un delito de odio. Estamos hablando pues de personas extranjeras, orientación, identidad sexual, por edad, por discapacidad, por el grado de pobreza, como puede ser la porofobia, el antigitanismo. Entonces son colectivos vulnerables que tienen esta especial protección. Entonces, dentro de lo que es delito de odio, porque muchas veces hablamos, es un tema que es algo técnico y no es fácil hablar de él, no es solo un delito, sino que estamos hablando que dentro del Código Penal pues tenemos la agravante genérica del 22.4, que es donde se recoge que cualquier delito, unas lesiones motivada por la pertenencia de la víctima a ese grupo objetivo, pues sería ese delito de odio. Luego tenemos el 510, que es el discurso de odio, que es un poco un delito de clima, ¿no? Es cuando alguien en redes sociales pues da un mensaje muy ofensivo hacia un grupo vulnerable, hay que acabar con todos tal, estos son unos cual, tendríamos que ir y quemarles, pues todos esos discursos que sí que pueden generar una acción por parte de un colectivo hacia ese grupo, pues sería ese discurso de odio, ¿vale? Entonces es todo generalmente motivado a la pertenencia de la víctima a ese grupo diana, por así decirlo. ¿Cómo se sabe cuando se comete un delito, por ejemplo, lesiones, que el motivo del agresor es un delito de odio? Quiero decir, es ¿quién analiza eso? ¿Quién lo decide? Sí. Bueno, a día de hoy estamos en el tercer plan de lucha contra los delitos de odio y cada vez se está avanzando más en esta línea dentro de lo que es la Policía Nacional. Entonces, dentro de la Policía Nacional, además de la formación que se le da a los compañeros específica que están en los grupos de atención al ciudadano, que están en la calle el día a día, los que atienden las llamadas o en las oficinas de denuncia, se han creado grupos EVO, ¿vale? Que son grupos contra el extremismo, la violencia y el odio, y que están especializados en este tipo de investigaciones. La pregunta está muy bien porque, claro, si hablamos de la motivación de una persona por qué comete un delito, no es algo fácil de determinar. En este caso tenemos una circular de la Fiscalía que nos habla un poco de los indicadores de polarización y cuáles son esas pautas que debemos seguir para determinar que algo es un delito de odio. Básicamente, y por no enrollarme mucho con este tema, atendemos a la víctima, al agresor y a las circunstancias. A la víctima muchas veces lo que pensamos también es el sentimiento. Es decir, si voy por la calle, soy del colectivo LGTBI, por ejemplo, y de repente de manera gratuita me han atacado, es muy fácil que yo pueda pensar que ha sido por mi condición. Entonces ese primer sentimiento de la víctima es importante. Luego que atendemos también pues al contexto, es decir, si estoy en una zona de ocio en la que es habitual encontrar ese colectivo, pues también nos puede dar a pensar que hay indicios de que puede ser por delito de odio. Las manifestaciones del agresor, si lleva tatuajes, se investigarán las redes sociales para ver los comentarios que han podido sacar. Entonces no es algo sencillo, pero sí que todos esos indicadores de polarización en los que nos pueden marcar si existe ese delito de odio o no. Eso iba a preguntar por las redes sociales, porque has mencionado también lo de los discursos de odio. ¿Se ha disparado o se ha incrementado este número con el uso que hacemos ahora de las redes sociales? Hombre, lamentablemente el espacio más común para este tipo de discursos o de delitos son las redes sociales, y esto es una realidad que no se puede obviar. Es decir, la gente no saca su mejor versión cuando se puede amparar un poco en el anonimato.
Un poco dentro de lo que hemos hablado de esos grupos especializados, pues aquí, por ejemplo, en la Jefatura Superior de Policía de Aragón tenemos un grupo de redes que lleva ya unos años funcionando. Empezó con 2-3 funcionarios y está ahora casi en una docena. Y dentro de las funciones que tiene es ese seguimiento de discursos de odio, esa investigación de este tipo de denuncias, porque sí que preocupa tanto a la Policía Nacional, a la sociedad y a las propias redes, que sí que intentan dar facilidades para todo este tipo de discursos, el dejarlos de lado. Claro, aquí es complicado porque tenemos que contrapesar un poco lo que sería delito de odio, de algo moralmente reprochable, lo que sería un discurso odioso y la libertad de expresión. Entonces, dentro de todos esos balances, el intentar cuadrarlo todo es muy complicado, y por eso muchas veces este tipo de investigaciones, pues muchas veces a las víctimas dejan un sabor agridulce, porque te metes en un proceso que a veces es largo y la respuesta no es la que esperamos. Entonces, muchas veces intentamos, sobre todo cuando hablamos de delitos de odio y el combatirlos, hablamos desde la prevención y desde la educación de los chavales. Ahora profundizaremos en esas maneras de prevención. Claro, la clave imagino que está en que ese discurso pueda generar una acción, ¿no? Porque tampoco es lo mismo que lo diga un dirigente de un partido político a una persona con 2 seguidores en redes. Totalmente, es así. Es decir, es la capacidad que tiene de generar movimiento. Por muy asqueroso o nauseabundo que nos pueda parecer el discurso que podemos encontrar en redes, si no es capaz de generar ese clima que pueda producir la agresión sobre el colectivo, no se va a tener prácticamente en cuenta. Entonces, bueno, pues igual se pueden tomar unas medidas como que le baneen el perfil, que lo lleguen a echar de la red social, pero igual no va a llegar a ese discurso de odio, a ese delito que pueda ser juzgado y condenado. Claro, cuando hablamos de estos grupos objetivo que has mencionado, que has puesto esos ejemplos, se puede pertenecer a más de uno. Si cometen un delito contra una de esas personas, ¿se suman esos agravantes o cómo se contempla? No, eso de hecho tiene nombre, que es interseccionalidad, y es cuando en una misma persona pues sí que coinciden varios de estas circunstancias. En principio no, o sea, me refiero ya a la agresión se ha producido porque pertenezco a un colectivo, pues ya será ese agravante, o eso lo hace especialmente reprochable, pero tampoco es algo que se tenga en cuenta. Desde luego la respuesta policial o la respuesta va a ser exactamente la misma, es decir, se va a tratar de investigar, localizar al autor y que, bueno, si ha cometido un delito, que pague por ello. Bueno, has mencionado que se intenta atajar este problema desde distintos puntos de vista. El más importante es la prevención. ¿Qué hace la Policía Nacional para prevenir los delitos de odio? Bueno, sobre todo nosotros, una de las labores más importantes que tenemos dentro de participación ciudadana, pues es el plan director, y son las charlas formativas que realizamos en estos centros, pues prácticamente desde primero de primaria con el Club de los Secretos, pues ya quinto y sexto con acoso y redes sociales, y luego ya en toda la etapa de la ESO, pues violencia de género, alcohol y drogas, delitos de odio, bandas juveniles violentas. Entonces lo que se les trata es de dar una visión un poco global de todas las problemáticas que nos podemos encontrar, y sobre todo que sean capaces de reaccionar. Muchas veces cuando hablamos de delitos de odio, cuando se ha cometido un delito, lo que nos vamos a encontrar siempre, aunque sea de perogrullo, es una víctima. Y una víctima es una persona que sufre y que lo va a pasar mal durante el momento que es víctima y durante todo el proceso, que por mucho que nos esforcemos, pues no siempre es agradable. Entonces el esfuerzo se centra en este caso en hacer esa prevención, en que las nuevas generaciones sean más educadas, más correctas, dando esos valores de compañerismo, trabajo en equipo, tolerancia, respeto, y sobre todo que sean capaces de tratar mejor a quien es diferente o al que simplemente tiene alguna condición distinta. Entonces, desde ese trabajo, pues se les intenta informar qué es un delito de odio, cómo funcionan, se les habla de estereotipos, de prejuicios y de cómo combatirlos. ¿Son receptivos los jóvenes? ¿Son empáticos con estas situaciones? Sí, por lo general sí, porque además luego en las aulas nos encontramos mucha diversidad también. Es decir, ya hay, pues, aunque sean chicos y chicas que tienen DNI español, pues sus ascendientes pueden que sean de fuera. Entonces sí que por lo general sí que genera interés. Además luego pues son noticias que habitualmente les llama la atención. Pues por ejemplo tenemos el caso de Vinicius con los insultos racistas que puede recibir en el campo, que la verdad es que da para debates más que interesantes en
las aulas, pero lamentablemente tenemos muchos ejemplos que a través de eso ya no es tanto darles una lección magistral, sino el hecho de debatir, de confrontar ideas y sobre todo hacerlo desde la educación y del respeto. Es decir, podemos hablar muchas cosas, no tenemos por qué pensar igual y de la misma manera todos, pero siempre manteniendo unas líneas de educación, que es lo fundamental. Alguna vez hablando del plan director nos han comentado que después de esas charlas se acercan los chavales, sobre todo con casos de violencia de género, por ejemplo, o de ciberacoso, a decir, pues yo me ha pasado y no sabía que tenía nombre. ¿Os ha ocurrido alguna vez también con los delitos de odio? Sí. Es que el problema que tenemos sobre todo con los chavales y con la manera de comunicarse en redes sociales o incluso entre ellos es que lo asumen como normal. Se tratan fatal. O sea, a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, se dicen auténticas barbaridades. Yo he estado en clases que igual había un colombiano, un marroquí, un africano, y entre ellos mismos se ponían a caldo, pero con barbaridades que si las decimos aquí igual acabamos detenido alguno. Entonces, me refiero que lo triste es que lo normalizamos, esa manera de comportarnos o de dirigirnos a los demás. Entonces es también ponerles el foco en eso, porque muchas veces casos de acoso o de ciberacoso, cuando te lo sientas delante o incluso los propios jefes de estudio o las directoras de los colegios te lo dicen, oye, ¿tú has hecho esto? Bueno, que no es para tanto, que era una broma. Entonces, amparado en ese halo que da la broma, parece que caben un montón de conductas que no deberían ser así. Entonces, lo que hablamos, en muchas ocasiones los adultos tampoco lo hacemos bien, tampoco le podemos exigir a los menores que prácticamente con una herramienta nueva que se les está dando en una edad muy temprana para que les falta todavía mucha formación, mucha educación y madurez, que la utilicen bien desde el primer momento. Entonces, sobre todo es ponerles en el foco, esto no debería ser así, no deberíamos tratarnos así entre compañeros. Entonces, muchas veces ya es el que sean conscientes de que pueden hacer las cosas bastante mejor. Además de la educación en colegios, también se imparte formación a los propios compañeros policías, ¿no? Eso es, esto nos viene desde Madrid, es formación TACL, que es un acrónimo en inglés, lo voy a intentar a ver si me sale, que es Training Against Hate Crimes for Law Enforcement. Entonces esto se lo tenemos que dar a todos los compañeros que están a día de hoy, sobre todo con ese primer contacto al ciudadano. Se basa en capacitación profesional, es decir, que conozcan qué es un delito de odio, qué es un discurso de odio, cuándo procede la detención, cuándo procede otro tipo de intervención, y se trata también de sensibilizar. A veces nosotros por nuestro trabajo, y eso es impepinable, cuando nos llaman porque hay problemas. Entonces, generalmente la visión que tenemos del mundo pues no es lo más positivo de la ciudad o de la sociedad. Entonces, de lo que tenemos que ser conscientes que nuestro mundo no es todo el mundo. Igual yo he tenido muchas intervenciones con un determinado colectivo y efectivamente son auténticos delincuentes a los que hay que detener y hay que meter en un calabozo, pero no es representativo de todo ese colectivo. Entonces, de lo que se trata que seamos conscientes también de que trabajamos en una parte muy particular de la sociedad, que nuestra labor es fundamental y que por supuesto tenemos que actuar cuando hay un delito, pero también es ser capaces un poco de ampliar miras, que no siempre es fácil. Igual que nosotros podemos tener estereotipos y prejuicios, la sociedad a veces también las tiene hacia nosotros. Entonces, muchas veces esa formación va en que sean conscientes de que cuando una víctima viene a una oficina de denuncias está pasando por todo un proceso y ya solo el mero hecho de decidir, el acercarse, el contarlo, en confiar en nosotros, ya exige voluntad y cierto valor, porque no sabe a lo que se está enfrentando. Entonces hay que hacer todo ese acompañamiento siendo los más profesionales posibles, porque lo que sí que es cierto, y eso se lo digo mucho en las formaciones, que a día de hoy la generación de policías que tenemos es de las más preparadas que ha habido nunca, pero también es a la que más se le exige. Es decir, antes tú hacías una intervención y quedaba en cómo intervenías. Ahora somos conscientes de que cualquier persona te está grabando con una cámara de teléfono móvil, la gente cada vez es más consciente de sus derechos, entonces si cada día nos exigen más, lo único que queda es cada vez ser más profesionales y conocer mejor nuestra labor y nuestro desempeño. La verdad que tiene que ser difícil. Tiene sus momentos. Tener todo eso en cuenta en un momento además a veces de tensión, que os enfrentáis a esas situaciones de incertidumbre también. Carlos, además, estáis en contacto con entidades, con miembros de todos estos colectivos objetivo.
Sí, así es. Una de las cosas que más se habla cuando se habla de delitos de odio es del iceberg del odio. Nos están diciendo que pese a los números de denuncias que hay, que no es una muestra significativa de todos los hechos que se producen relacionados con los delitos de odio. Están hablando que podría ser que un 80% de los hechos que suceden no se están denunciando. Entonces trabajamos en ese sentido, en darle esa puerta de acceso un poco más sencilla a esos colectivos vulnerables a través de distintas asociaciones y colectivos que igual sí que les generan esa confianza para que puedan venir a denunciar. Entonces, en ese sentido nosotros hacemos el acompañamiento, incluso hacemos algunas formaciones con ellos que nos invitan para que nos conozcan, para que sepan que, hombre, desde luego si has cometido un delito, pues no vengas porque vas a tener problemas, pero si eres víctima estamos para ayudarte y para acompañarte. Ahora se está trabajando un poco en la figura del facilitador, que es el permitir que estos colectivos vulnerables vengan a presentar esa denuncia, pues acompañados por alguien de esas asociaciones para que se sientan un poco más seguros y sobre todo que sean conscientes que tienen, por supuesto, que aunque incluso estés ilegal en España, sigues teniendo unos derechos inherentes a la persona y que si te atacan por tu condición, que por supuesto que puedes denunciar y se te va a acompañar y se va a trabajar. Es un poco lo que hemos hablado antes, que nosotros también generamos estereotipos o prejuicios hacia grupos vulnerables, entonces se trata de que sean capaces a venir a denunciar. Entonces sí que pues con muchas, pues con ACEN, con CEPAIN, con la Cruz Roja, con colectivos LGTBI, entonces con todo tipo de asociaciones y colectivos procuramos mantener reuniones pues un poco para saber o pulsar el sentir de estos colectivos y que sepan que que les podemos echar una mano. Y luego además también ahondamos un poco en que no somos el único recurso. Es decir, ahora por ejemplo en la Ciudad de la Justicia está la Oficina de Atención a las Víctimas, que es un servicio integral, que tienes un asesoramiento legal, un asesoramiento psicológico, entonces que me refiero que, bueno, pues pensamos que la policía es muy mala y que no nos va a ayudar y que encima va a quitar y me va a expulsar del país. Bueno, pues que sepas que tienes otros recursos que te van a ayudar. Entonces intentamos trabajar a lo que se llama de tejer esa red social un poco entre todas las instituciones para que sobre todo no se sientan solos y que sepan que se les va a ayudar. Bueno, pues importantísima toda esa labor que realizáis, que a veces es un poco desconocida, ¿no? Pero bueno, para eso estáis aquí, para enseñarnos otros aspectos de la policía. Carlos Franco, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias, un placer.